Y particularmente en mi corazón me ha estado hablando desde hace un tiempo acerca de redefinir y explicarles, hermanos, qué es realmente la gracia de Dios, ¿no? Y volver a insistir en este punto. ¿Por qué? Porque últimamente la gracia, o no últimamente, sino la gracia a través del tiempo ha sido malinterpretada y luego ha sido confundida con permisividad, ¿no? El hecho de que nosotros estemos en gracia o en una comunidad de gracia, luego a veces es sujeto de ser un pretexto para hacer lo que queremos o no queramos. Y hay unos conceptos medio raros. A veces también la gracia ha sido confundida como el evangelio en sí, ¿no? Sí es parte del evangelio y una parte modular del evangelio, pero no es en sí el evangelio, ¿no? Y quiero que el día de hoy, hermanos, el propósito de Dios es que nosotros podamos entender bien a bien que cuando Él cuando Él declara pues que somos salvos por gracia, ¿qué quiere decir? Ser salvo por gracia, y adicionalmente esa gracia ¿qué estado dentro de mi persona implica, ¿no? Es decir, mi madre tiene un dicho muy sabio que dice que estados mudan costumbres, ¿no? Y eso se aplica a mí ahora que estoy casado, pues porque ahora hago cosas de casado, ¿no? Sin embargo, ahora que estoy en la gracia, debe de existir unas diferentes formas de ser, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces les suplicaré que me acompañen en una oración para consagrar este tiempo a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te doy tantas gracias porque tú nos has salvado, Señor, siendo enemigos tuyos, Señor. No todo eso, Señor, para que tu amor fuera derramado en una cruz, Señor, y de tal manera que nosotros fuésemos invitados a ver tu gloria, Señor. Ahora, Señor, por esa gloria, por tu glorioso y muy grande nombre, suplicamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que nos hable, Señor, en nuestro corazón. Que la voz del Espíritu sea oída, Señor, y nosotros podamos tener una respuesta afirmativa a ella. Que podamos hincarnos, Señor, delante de tu presencia, Señor, y con total humillación decir, Señor, heme aquí estoy, Señor. Te doy gracias por tu amor. En nombre de Señor Jesús. Amén. Mi esposa fue a una conferencia en esta semana, y estuvo con unos judíos mesiánicos, hermano. Y el judío mesiánico como tal, él es de Minnesota, pero está ministrando en Tel Aviv, en Israel, ¿no? Y dice y afirma que él empezó a ministrar en Tel Aviv hace unos 4 o 5 años más o menos, y en ese entonces existían 200 creyentes en Israel. ¿Sabe cuántos creyentes hay ahora? 15,000 creyentes dentro de Israel, ¿no? Y eso es muy bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque finalmente, como él dice, y es cierto, y no lo interprete sino tal cual lo estoy diciendo, estamos viviendo en épocas proféticas propiamente, ¿no? O sea, la profecía del Señor se cumple, la voluntad de Dios ha sido decretada y el regreso del Rey está cerca, ¿no? Y eso nos debe llenar, una, de temor reverente, y dos, de un gozo más allá de lo que somos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos dificultades día a día, vivimos carencias, vivimos incertidumbre política, quién ganará, no importa, ¿no? ¿Qué es lo que importa? La esperanza que tenemos de ver a nuestro Rey reinando en Jerusalén, ¿no? Y ver su gloria por siempre, ¿no? Y para ver eso, finalmente el Señor ha provisto algunos mecanismos. El Evangelio, el libro de Romanos, y adelantándome un poquito a lo que vamos a ver, habla sobre la doctrina de la salvación. La carta de los Romanos es un libro muy enriquecedor que habla acerca de eso. ¿Por qué es que nosotros somos salvos? ¿Cómo es que Dios nuestro Señor nos salva? ¿Por qué lo hace? Y finalmente, ¿qué consecuencias tiene eso en la vida del creyente y en la vida del no creyente también, ¿no? Ahora, la carta a los Romanos fue escrita desde Éfeso, curiosamente. Pablo estaba en Éfeso cuando él escribió una carta hacia a los creyentes que vivían en Roma, ¿no? Y finalmente él se dedica a explicar propiamente lo que es la salvación, propiamente lo que es el Evangelio, ¿no? Por la palabra evangelio entendemos, o sea, hay varias palabras griegas que se han traducido por evangelio, ¿no? Una de ellas tiene que ver con proclamación. O sea, evangelizar es proclamar, levantar la voz y empezar a proclamar. Eso es predicar, proclamar, más o menos es lo mismo. La otra sería una buena noticia como tal, ¿no? Una buena nueva. Una buena noticia, pero tiene que ver más con el hecho de la realeza propiamente. Es decir, cuando un rey nacía, ya ven que en las películas suenan las campanas y ha nacido el heredero. Eso es un evangelio. O en el caso de una guerra, cuando ya se daba la victoria y corrían para anunciar al pueblo victorioso, ganamos.
Eso es evangelio, de esas buenas noticias estamos hablando. Ahora, pero también existe la otra palabra que es martirio, ¿no? Que viene de la palabra martirizar, o sea, estar tan convencido de lo que nosotros creemos que nuestra vida pueda ser ofrecida en prenda de la seguridad que tenemos de eso, ¿no? Y mártires en el Nuevo Testamento hubo miles, ¿no? Y dice en Hebreos capítulo 11 que ellos morían y algunos hasta cerrados fueron en pos de ¿qué? De alcanzar aquello que se les había prometido. ¿Y qué es lo que se les había prometido, hermanos? Ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios en tu mundo. Ahora, la palabra gracia como tal viene de una palabra griega que es cariz, ¿no? De ahí vienen otras palabras que nosotros conocemos en castellano que se llaman, por ejemplo, carismático, ¿no? Por ejemplo, yo, una persona carismática, ¿no? O sea, que le caigo bien a todo. Carismático. O también gracioso, ¿no? Gracias también viene de carisma. Y sin embargo nosotros hemos o traducimos eso en castellano. Luego las traducciones de un idioma a otro idioma pierden fuerza, ¿no? Y hoy vamos a ver dos palabras que pierden fuerza, y una de esas es gracia. Cariz en griego tiene un sentido legal propiamente, ¿no? Nosotros aquí luego enseñamos que es algo no merecido, ¿no? Tiene cierta razón, pero pierde fuerza. Te voy a decir por qué. Según el diccionario, gracia o cariz como tal era un estado legal en donde el rey o la autoridad hacía concesiones, pero con la salvedad de que el rey tenía que resolver lo necesario para que las condiciones fueran dadas, por ejemplo. Ahora, nosotros tenemos un plazo para pagar la tenencia de los cargos o los impuestos, ¿sí? Sin embargo, el gobierno puede hacer un acto de gracia y básicamente te puede extender el periodo y perdonarte la deuda, ¿sí? ¿Cómo se lo hace? Digo, al menos las multas te las perdonan, ¿no? Sin embargo, el gobierno, ¿qué es lo que debe hacer? Pues de alguna forma asegurarse que eso no va a afectar la hacienda pública, ¿no? El dinero. Ahora, la gracia cuando Dios dice que somos nosotros salvos por gracia, tiene el mismo sentido legal. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Aquí la palabra gracia es cariz, propiamente. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí el apóstol Pablo está en un problema teológico muy importante. Usted se ha puesto a pensar hasta ese punto. Usted ubíquese en la época histórica. Estamos en el primer siglo de la era cristiana. ¿Cómo es posible que Dios haya perdonado a Abraham, a Moisés, al rey David y a todos ellos? ¿Bajo qué base? ¿Cómo es que los perdonó? ¿Cómo es que Dios perdona lo imperdonable? ¿Y qué es esto de perdonar lo imperdonable? ¿Qué es propiamente el pecado? Está hablando de que el pecado no nos da derecho a la gloria de Dios. Y vea que el centro de lo que es bueno o de lo que sería deseable es la gloria de Dios. Si nosotros no tenemos derecho a la gloria de Dios, no tenemos derecho a su presencia. Si nosotros no tenemos derecho a su presencia, no tenemos derecho al gozo de verlo continuamente. Si no tenemos ese derecho, nosotros no podemos gozarnos eternamente en la presencia de nuestro Dios. No está hablando del cielo, no está hablando del infierno, está hablando de la presencia de Dios. El pecado lo que hace es me aleja de la presencia de Dios. No tengo derecho de estar delante de Él. ¿Pero qué es el pecado? Dice aquí que está hablando de la ley. Dice, por ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Si usted se pone a leer los versículos, los primeros capítulos, está hablando de que los gentiles no están sujetos a la ley de Dios propiamente. O sea, la ley de Dios fue puesta, los 10 mandamientos, los 613 preceptos morales para un pueblo. ¿Para qué pueblo? Israel. Sin embargo, él dice que no obstante que los gentiles, los que no somos judíos,
no estamos sujetos a la ley de Moisés, sí estamos sujetos a la ley de Dios, de todos modos. Y dice, por lo tanto, no hay excusa. Tanto unos, los no judíos, como los judíos son culpables delante de Dios. ¿Y de qué somos culpables? Somos culpables de no amar completamente ni perfectamente la persona de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Usted se da cuenta, hermanos, de que los seres humanos somos hombres de deseos, de amores, ¿no? Si nuestro amor no está con Dios, puede estar en cualquier otra cosa. Y nosotros, como somos seres espirituales que el Señor nos ha creado de esa manera, cubrimos esos vacíos de amor con otras cosas. ¿Y puede ser qué? Puede ser nuestra esposa, nuestra carrera, nuestras novias, ¿qué más? El dinero, el trabajo y todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. ¿Se ha dado cuenta que Adán fue creado libremente? ¿Y qué quiere decir esto de libremente? ¿Qué es que se ha creado libremente? Dios creó a Abraham sin ninguna inclinación a lo malo y sin ninguna inclinación a lo bueno. Si hubiese una inclinación a lo bueno, no sería libre. Y si fuera inclinado hacia lo malo, tampoco fuera libre. Sino que Dios le ofrecía de buena fe su amor a Adán, el primer hombre, y él, por fe, obteniendo esa respuesta afirmativa al amor, correspondía positivamente. Pero cuando Adán pecó, él lo que hizo realmente fue rechazar esa oferta de amor continuo con Dios. Entonces el vínculo que existía entre Dios y Adán se rompió. De ahí en continuidad nosotros tenemos la total incapacidad espiritual de amar a Dios. De amar a Dios como Él quiere o como Él desea ser amado. O sea, Dios desea ser amado con todo lo que somos, ¿no? Dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O amarás al Señor tu Dios a través de tu alma, de tu mente y de tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes. Si nosotros no amamos al Señor nuestro Dios con todo lo que tenemos, estamos pecando continuamente. Esa es la esencia del pecado. No es el pecado, como lo he repetido tantas veces, no es un asunto moral. Si el problema del ser humano no es un problema moral, no es de que nos portemos bien o mal, olvídese, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un problema espiritual, con nuestra incapacidad espiritual de amar a Dios. Si nosotros no amamos perfectamente a Dios en todas las cosas que hacemos, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos pecando delante de Dios. Y ejemplos como ese hay muchos. O sea, vemos primero las cosas muy visibles, ¿no? Es decir, pues los homicidios, que son socialmente muy impactantes, o los grandes fraudes, que también son muy impactantes, cosas que moralmente son muy visibles. Pero ¿qué tal de nuestros ojos? De las cosas que deseamos internamente. Eso no es muy visible, ¿no? Y moralmente no es condenable, pero también es pecado. De la codicia. ¿Qué tal de la fornicación, obviamente? De las cosas que los hombres, los varones vemos con nuestros ojos y deseamos y anhelamos secretamente. ¿Eso no es pecado? ¿Qué es más pecado? Ver a una persona que es homosexual, o un hombre que tiene 3 o 4 mujeres, o que las codicia. Se da cuenta, no es un asunto moral, es la incapacidad del hombre, la incapacidad del ser humano de amar perfectamente a Dios y solamente a Él. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses tenemos, hermano? ¿Somos nosotros nuestro primer Dios? Cuando Adán rechaza la oferta de amor a Dios, él se constituyó en un Dios para sí mismo. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de ¿quién? De Él. La voluntad de Adán, la voluntad de Dios. Cuando usted, hermano, cuando usted se pone y empieza a hacer planes en el futuro, sin considerar la guía y la protección del Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Pecando, hermano, se puede decir tal cual. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nosotros hagamos tendrán que ser para la gloria de Dios. Si esto no es así, entonces ¿qué estamos haciendo? Pecando. Y eso sucede no solamente en las cosas seculares, hermanos, también en las cosas eclesiales. En todas las cosas debe de estar el amor de Dios. En todas las cosas.
Puede ser que nosotros también en las cuestiones eclesiales empezamos a hacer trabajos y trabajos y trabajos y trabajos según nosotros para la gloria de Dios, pero nunca consultamos a Dios en esto. Nunca se ha hincado nuestro corazón para decir, Señor, ¿eso es realmente lo que tú deseas? ¿Cómo lo hago? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros podemos pecar también en esas cosas que aparentemente son dignas de Él, que aparentemente son espirituales, pero no lo son. Son parte de aquí, del ego, de lo que nosotros somos. ¿Se da cuenta? Sin embargo, dice que la gracia en contraposición a lo que nosotros somos, es la única manera que Dios podía salvarnos de tal forma que la gloria de Dios fuera manifestada en su nombre. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros leímos, la condición para que se dé la gracia tiene que ver con que el rey o la autoridad provea todo lo necesario para que las condiciones se den. ¿Y qué pasó con la salvación? Nosotros hemos pecado totalmente delante de Dios y estamos fundidos en una depravación total, la doctrina de la depravación total, es decir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada que glorifique a Dios en nuestras fuerzas. No podemos. O sea, si nosotros en la iglesia pusiésemos un programa de discipulado de tal forma que tú transformaras tu vida, estaríamos mal totalmente. Porque no es que yo transforme mi vida, no es que yo intente o haga un buen propósito para portarme bien o mal. No es así. Si no proviene de una inspiración del Espíritu Santo, si no proviene de Dios el Espíritu Santo, la transformación del hombre no es para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, es para tu gloria personal. Y si es para tu gloria personal, lo que va a suceder es que en el día del juicio se va a quemar, va a ser pérdida total. No es algo que tú estés edificando. Bueno, nosotros estamos en esa posición de depravación total. Sin embargo, Dios está ahí delante de nosotros, extendiendo una invitación de amor. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, para que ese punto llegara, dice que el sentimiento que Dios tiene por el pecado es el siguiente, dice, ¿cuál es el sentimiento que Dios tiene por el pecado propiamente? Ira. Dice que nosotros somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Si nosotros estamos bajo el pecado, el sentimiento que Dios tiene por nosotros es ira. Ira total. No podemos estar delante de la presencia de Dios y permanecer. Ese es el punto. Si nosotros continuamente, aún las justicias propias de nosotros, o lo que nosotros consideramos justos, Dios no las ve de esa misma manera, entonces estamos como ante la ira de Dios. Ante la ira de Dios. Así de delicado es el asunto. Estamos ante la ira del ser más poderoso del universo, del ser creador de todas las cosas. Estamos ante la ira del ser que dice que cuando Él habla se escuchan estruendos y multitud de calamidades, y vemos que el Señor está con toda su gloria, con un brillo, un resplandor más allá de lo que nuestros ojos pueden soportar, y totalmente lleno de pureza y de justicia. Ante ese ser nosotros no podemos estar de pie, porque estamos en nuestra justicia. Sin embargo, Dios, sabiendo eso, ¿qué es lo que proveyó? Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna hace ya 2000 años más o menos, vive 30 y tantos años en la tierra, empieza a decir, bueno, el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre, diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nada viene al Padre si no es por mí. Otros testificando acerca de Él, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llega 30 años después, es crucificado en la cruz. Dice que más Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, ¿quién era el que debería haber muerto Él? Yo. ¿Cuántas decretos y actas de decretos había en mi contra? Todas. ¿Y quién es el que estaba muriendo en la cruz? Jesús. Dice que estaba sus brazos extendidos reconciliando a Dios con el hombre. Dios proveyó todo para satisfacer que su justicia. Dios no puede ser amor y Dios no puede ser justo
Si no es que son al mismo tiempo, es decir, no puede ser amor y no puede ser justo, o no puede ser justo sin ser amor. Dios es amor y es justicia. ¿Y cómo compaginamos? Esa es la esencia central de Romanos capítulo 3. ¿Cómo compaginamos la ira y la justicia de Dios con su amor? Y la respuesta está en Romanos 5.8. Si me sigue, Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? La justicia de Dios, la ira de Dios, fue satisfecha ¿por quién? Por Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, dice él: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque dice: mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Su pecado, el pecado de todos ustedes. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento Dios ya podía extender su gracia. ¿Por qué? Porque todas las cosas, las condiciones para que Él pudiese perdonarnos fueron dadas. ¿Por quién? Por Dios. Sin la muerte de nuestro Señor Jesús, las condiciones no hubiesen sido dadas. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia, para satisfacer la ira de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Romanos capítulo 2. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos. Ahora, ¿cómo dice, estando bajo la ley, que nosotros podemos ser justificados? Dice: haciendo la ley. Sin embargo, ¿cuál es la esencia de la ley? Amar a Dios. Es decir, la única manera de nosotros poder cumplir la ley no es en sí cumpliendo la ley, sino amando a Dios para entonces cumplir la ley. Parece trabalenguas, pero así es. Es decir, si nosotros empezamos a decir: bueno, yo finalmente pues me porto bien, hago buenas obras, doy mi limosna, recibo a los menesterosos, ya estoy cumpliendo la ley, por lo tanto Dios me tiene que aceptar. Pues no, fíjense que no es así. Dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Dice que yo puedo regalar todos mis bienes a los pobres y aún entregar mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Absolutamente de nada sirve. Si no hay el amor de Dios en esas cosas, o si el amor a Dios no es el impulsor de esas cosas, de nada sirve. De nada sirve. Son pérdida total. Ahora, pero ¿cómo es que amar a Dios? Gálatas capítulo 5, y aquí es donde vamos a hacer una diferenciación. Gálatas capítulo 5 ya es un versículo que nosotros conocemos ampliamente. Dice versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense que está hablando aquí de los deseos. Los deseos de la carne son contrarios al espíritu, y los del espíritu son contrarios a la carne. Ahora, si usted se pone a leer un poquito aquí y un poquito más en Romanos capítulo 6, se da cuenta que Pablo estaba en una dualidad, en un problema, en un dilema. Digo, por un lado, el espíritu quiere agradar a Dios, quiere amar a Dios, pero por otro lado, mi carne batalla, y mi carne desea lo que no agrada a Dios. Y todos los presentes estamos en esa dualidad. Por eso dice el Señor que nosotros vamos a ser perfeccionados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahí ya tendremos nosotros un cuerpo glorificado y no estaremos sujetos a esta carne pecaminosa. ¿Sí? Si ahora nosotros batallamos con ciertas cosas, cuando estemos en el reino de Dios, en su presencia, no batallaremos con eso. Batallaremos con otras. No batallaremos con esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí veremos perfectamente el rostro de Dios.
¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Estar postrados o brincando de alegría, pero lo que sí es que tenemos un gozo más allá de lo que nuestros propios deseos anhelan. Y dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces aquí ya hay dos condiciones: uno, los que están bajo la ley, y los que están bajo el Espíritu. Los que están bajo la ley y los que están bajo ¿quién? El estado de gracia. Cuando usted viene y se arrepiente delante de Dios y cree, Dios ha prometido que nos dará su Espíritu, y ese Espíritu nos regenera. Se da cuenta que la fe cristiana tiene algunas cosas prácticas, pero tiene muchas cosas, y voy a decir la palabra y no se me asuste, muchas cosas místicas. Es decir, Dios es Espíritu, ¿sí o no? Dios hace morar un Espíritu dentro de nosotros, que además ese Espíritu nos guía y nos regenera y nos habla y nos consuela, y además quiere que tengamos una relación espiritual con Él, con Dios el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Podemos estar bajo un estado de gracia o podemos estar bajo un estado de la ley. El estado de la ley, como usted puede ver aquí, no está controlado por el Espíritu. ¿Está controlado por quién? Por nuestros preceptos morales, cualquiera que estos sean, por nuestros gustos personales. Digo, hay algunas iglesias que consideran que tener un estrado de acrílico es pecaminoso. No, a esos extremos. Estaba diciendo Diana propiamente, y tómelo de la mejor manera, que ella estaba escuchando que hay unos hermanos que entraron a Etiopía, y en Etiopía hay muchos cristianos también, ¿no? Gracias a Dios, pero como ellos vienen de una tradición judaica, curiosamente, y usted asómbrese igual, pues ellos observan muchas costumbres judaicas aún en la iglesia, de tal forma que inclusive, por ejemplo, hay dos pasillos, uno para las hermanas y otro para los hermanos, ¿no? O sea, hasta ese extremo llegaron, ¿no? Ahora, ¿eso es estar guiado por el Espíritu? ¿Será guiado por una tradición? ¿Quién es el que nos debe de guiar? Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Y no es propiamente, fíjese que no es propiamente por las cosas que hacen, sino porque no son guiados por el Espíritu, porque no tienen el Espíritu, porque no son guiados por Él. Eso es estar bajo la ley. Ahora, esto no va a optar, hermano, de que deba de haber cierto orden. Sin embargo, fíjese lo que en contraposición dice: más el fruto del Espíritu es que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. ¿Por qué? Porque ¿quién nos guía? Dios, el Espíritu. ¿Cómo nos guía? Conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué es estar bajo la gracia, hermanos? Estar bajo la gracia no es que nosotros hagamos lo que queramos. Dice Romanos capítulo 6 de que nosotros en esa iglesia llegaron al punto de decir: bueno, nosotros estamos bajo la gracia, entonces vamos a pecar más. ¿Por qué? Para que la gracia sobreabunde a ese grado. Y luego algunos cristianos dicen que yo soy libre, y soy libre, entonces pues yo me puedo ir y hacer y las francachelas que yo quiera. No es el punto. La libertad que el Señor nos ha dado, nos regresamos a Adán, es en el sentido de escoger que su amor, su oferta de amor libremente. La libertad del Señor nos la concedió para que nosotros con esa libertad nos sujetemos libremente a la voluntad de ¿quién? De Dios el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Dicho de otra forma, con la guía del Espíritu Santo yo puedo amar a Dios. Con la única guía y la presencia del Espíritu es la única manera que yo puedo amar a Dios. Porque Dios el Espíritu revela a Dios ¿en dónde? En mi corazón. Dios el Espíritu revela a Dios ¿en cómo? En su palabra. Dios el Espíritu habla conmigo. Dios el Espíritu me guía.
Dios el Espíritu me guía a situaciones que a veces no son tan lógicas, pero que están en su voluntad. Y Dios el Espíritu nos va a guiar continuamente ¿a dónde? A ver la gloria de Dios. A ver la gloria de Dios. Diana me estaba platicando de este hermano judío que le estaba diciendo. Y el hermano judío, estaban hablando, o creo que estaban hablando, en caso que salió una conversación sobre una palabra hebrea. Una palabra hebrea que es hineni, con acento hebrea, hineni. Recordarán que yo les había dicho que las palabras hebreas tienen una etimología triconsonántica, es decir, comparten las tres primeras consonantes, tienen la misma raíz semántica, o el mismo significado, o significados derivados, ¿no? La palabra hineni viene, básicamente tiene que ver con, o se ha traducido al castellano como aquí estoy, particularmente. Cuando Isaías tuvo la visión en capítulo 6, y estaba el templo de Dios, y estaba el trono de Dios alto y sublime, dice, y estaban los seres angelicales alrededor diciendo, santo, 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 y Dios dice, he aquí, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Cuando Isaías dice que, he aquí, él está diciendo hineni. Sí, pero, ojo, o sea, la palabra, como yo les decía, íbamos a ver dos palabras que habían perdido fuerza. Esta es la segunda palabra. Hineni pierde fuerza cuando la traducimos al castellano, porque aquí básicamente uno piensa, bueno, aquí estoy, bueno. No es eso, es más profundo. Tiene que ver con que aquí está toda mi atención. Te estoy mirando fijamente a los ojos, y tú me estás mirando fijamente a los ojos, y te digo, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, aquí está mi espíritu, aquí está todo lo que soy. Úsame. ¿Se da cuenta? Cuando Dios el Señor ofrece su gracia, cuando Dios el Señor está en el campo de batalla, y todos ustedes, todos nosotros estamos ahí rendidos, porque Él ya venció sobre nosotros, y Él dice, el Señor te llama a ti, ¿qué es la respuesta que Él desea? Y no es un aquí como, ay, no, aquí estoy. No, Señor, estoy hincado delante de ti, estoy viendo tu gloria y tus ojos. Úsame, soy tu siervo. Ese es un estado de gracia. Cuando en Génesis capítulo 12 estaba Abraham delante del Señor, estaba el Señor diciendo, Señor, ve y toma a tu hijo Isaac y ofrécelo. ¿Cuál fue la respuesta? Ven aquí. Él estaba viendo su gloria, él estaba en la presencia de Dios. Úsame, lo que yo tengo. Aún el hijo de la promesa, Señor, ven aquí. Cuando en Éxodo capítulo 3 Moisés estaba delante de la zarza y el Señor dice, yo soy el que soy. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Ven aquí. Cuando María estaba delante del ángel Gabriel, y el ángel Gabriel estaba diciendo, María, va a suceder esto, ¿cuál fue la respuesta de María? Ven aquí, úsame. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas personas pusieron su integridad física, su seguridad personal en prenda de aceptar el ofrecimiento de nuestro Señor. Ahora el Señor le está hablando a usted, ¿sí? A usted y a mí igual. Ahí está su gracia. ¿Qué le va a responder? ¿Está viendo la gloria de Dios? ¿Está viendo los ojos del fuego del Señor? ¿Y usted qué responde? ¿Qué respondemos? Ven aquí. Aquí estoy delante de ti. ¿Qué no te vamos a responder? Somos padres de familia, muchos de nosotros. Estamos en un estado de gracia que queremos que nuestros hijos respondan. Aquí estamos. ¿En dónde estamos? Puede ser que tú vengas a la iglesia 1000 veces, pero eso no te hace salvo. El Señor está llamando hoy y te extiende su gracia salvadora. ¿Cuál va a ser tu respuesta? No, después.
respuesta que el Señor reclama y desea es que, heme aquí, aquí estoy. ¿Cuál va a ser su respuesta? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, estamos aquí. Estamos viendo tu gloria, Señor, tus ojos de fuego. Estamos, Señor, delante de tu presencia. Yo te suplico, Señor, que tú toques nuestros corazones y que podamos levantarnos y decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Perdóname todo lo que soy, Señor. Ven a mí, sálvame. O finalmente yo puedo decir: Señor, búscame. Mis bienes, mis hijos, lo que yo soy, mi futuro, mi pasado, toda mi atención está en ti. Heme aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú eres. Y Señor, yo te suplico, yo particularmente te suplico, que tú toques nuestros corazones, que hables, Señor, en nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, nos humille delante de ti, que podamos ver tu gloria, Señor, pero también, Señor, extender tu gloria, Señor, ser instrumento efectivo de tu gloria en donde hacemos, en donde estamos. Venos aquí, Señor, con todo lo que somos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Señor Jesús. Bueno,